Vamos a comenzar con una nueva serie en esta mañana que le puse por nombre ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo o la plenitud en el Espíritu Santo, que es lo mismo? Esta mañana la primera enseñanza se llamará Jesús en primer lugar en tu corazón. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu de Cristo en mi corazón para esta mañana. Para empezar, hermanos, la primera cosa que tenemos que saber es cómo recibieron el bautismo en el Espíritu Santo los primeros cristianos del primer siglo. Lo primero que tenemos que saber. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hoy no hay hojas, hermanos, porque se acabó la tinta en la copiadora. Quién sabe qué pasó, no le pusieron tinta nada, pero vamos a poner mucha atención en la enseñanza. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí vamos a poner mucha atención, que perseveraban quiere decir que lo hacían todo el tiempo, persistentemente estaban en oración y en ruego. Cuando oremos, hermanos, es muy importante que le roguemos a Dios, porque acuérdense que Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Como decía Miguel en la cena del Señor, el hermano decía que ¿quién es digno para que Jesús haya muerto por nosotros? Pues nadie, ¿verdad? Nadie es digno de ese hermoso sacrificio, pero a pesar que no éramos dignos, Dios nos ama mucho. No le gusta nuestro pecado, obviamente, pero a nosotros nos ama mucho, y es por eso que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y pudiéramos lavar nuestros pecados en su preciosa sangre. No por eso ya vamos a estar pecando, ¿verdad? Porque entonces ¿de qué sirvió el sacrificio, verdad? También nos tenemos que sacrificar para cada día ser mejores. Entonces estemos en oración y ruego. Aquí dice la palabra que los 120 estaban así, y dice: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos, hermanos, que los 120 discípulos tenían algo en común, que habían convivido físicamente con nuestro Señor Jesucristo, y ellos sabían lo que era vivir en tranquilidad, en sanidad física y en el espíritu, en bienestar y en paz. Pero ellos lo que sabían que esto lo obtenían si estaba con Jesús. Si ya no estaba Jesús, ya no. Y la prueba más clara es que cuando arrestan a Jesús, todos corrieron. O sea, se sintieron desprotegidos, ¿ya? Se sintieron vulnerables. Pero mientras estaba Jesucristo, ellos no le tenían temor ni a los romanos, ni a los fariseos, ni a nadie. Ellos daban como si nada, envalentonados, porque sabían que estaban con el ungido de Dios, estaban con el Mesías, estaban con Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos, sin lugar a dudas, tenían a Jesucristo en primer lugar en sus corazones. Lo más importante para ellos era Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Esto lo experimentaron por 3 años. Jesús, cuando les dijo que se iba a ir, ¿se imaginan cómo se pusieron los discípulos? ¿Cómo, verdad? Y apenas que estamos bien, apenas que estamos tranquilos, apenas estamos sanos, apenas hemos experimentado una maravilla, vivir y caminar con el Hijo de Dios, o para que nos digas, ya me voy, ¿verdad? Como aquí muchas veces decimos, chin, era tan bueno como para que durara, ¿verdad? O sea, también así se pusieron ellos peor, porque nosotros a veces con algo del mundo dices, chin, era muy bueno como para que durara mucho, ¿verdad? Entonces ellos se pusieron prácticamente en pánico. Jesucristo les dice que no se apuren, yo les voy a enviar al Consolador. Dicen, hay otro Consolador, pues enviándolo, ¿no? Y se pusieron a rogarle, a suplicarle que se los enviara rápido, que les enviara la promesa que les había hecho.
Aquí vemos que tenían a Jesús en primer lugar en sus vidas. Luego pasemos a otra escritura. Pasemos a Hechos capítulo 19, versículo 2, en lo que trata que el apóstol Pablo va a la ciudad de Efeso y ve a unos 12 creyentes, pero los vio en una condición terrible, o sea, los vio muy débiles, los vio muy agüitados, como decimos en Jalisco, ¿verdad? No sé cómo dicen en otros lados. Apachurraditos se veían. Y él les pregunta y les dice que si ya habían recibido el Espíritu Santo, y en Hechos 19:2 ellos le contestan: ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Imagínense, el apóstol Pablo ha dicho, pues con razón, así están, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que nada más habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo les empieza a predicar que después de Juan el Bautista vino uno más grande. Vino uno que Juan no era digno de desabrochar siquiera la correa de sus zapatos. Y si Juan no era digno, imagínense nosotros. Como decía el hermano, ¿quién es digno? Pues nadie. Si Juan el Bautista, que era grande entre los grandes, no era digno, entonces les empieza a predicar sobre Jesús. Y ya podemos entender y nos podemos sumergir en ese entonces. Esto aproximadamente ha de haber sido unos 40 años después del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo ya estaba por todos lados desde hace tiempo. ¿Se imaginan cuando les dijeron que había un Espíritu Santo? ¿Se imaginan cuando les dijeron que había un Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cómo se han de haber puesto? No, pues yo quiero a Jesús, ¿eh? Obviamente el apóstol Pablo vio que estos sinceros creyentes ya tenían en ese momento, no sé cuántos días han de haber pasado en lo que Pablo les empezaba a predicar. Me imagino que pasaron algunos días y ellos estuvieron seguros que Jesús estaba en su corazón, y es algo que el apóstol Pablo debió de haber visto. Y cuando vio eso, se puso a orar por ellos. Con una imposición de manos, les puso el bautismo en el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Y los resultados a raíz de esto fueron increíbles, porque la iglesia de Efeso en Asia Menor fue de las más grandes. Una maravilla. Hubo una transformación tremenda en estos discípulos. Vamos a empezar con el punto 1, hermanos. Vamos a transportarnos a Samaria. Esto está en Hechos capítulo 8, versículo 12. En Hechos 12 dice que los samaritanos, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La palabra también dice que Felipe hacía grandes señales milagrosas, sacaba los demonios, curaba enfermos a través del Espíritu Santo, y en esa ciudad se hallaba gran gozo. Entonces desde Jerusalén les avisan a los apóstoles, y los apóstoles, al saber que en Samaria se habían convertido, habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, les envían a Pedro y a Juan. Y ellos, al ver el gozo que tenía esta gente de tener a Jesucristo en su corazón, les ayudan a que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo también. Aquí, hasta donde hemos visto, siempre hay un gozo en el corazón porque Jesucristo está ahí, porque Jesucristo ocupa el primer lugar en sus vidas, hermanos. Entonces aquí vemos que hay una constante, ¿verdad? O sea, que es algo que pasa cada vez. Antes de recibir el Espíritu Santo, la gente está llena de Jesús en el corazón. Jesús es su amo y Señor. Y Jesús es todo para ellos. Es lo primero en sus vidas. En Hechos 10, versículo del 1 al 4, vemos que había un capitán romano, un gentil, llamado Cornelio, y la palabra nos dice
que él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Fíjense, un romano, hermanos, cuando los romanos tenían otros dioses muy diferentes. Uno de los dioses de los romanos era Saturno. Dicen, ¿cuál Saturno? Pues el planeta Saturno era uno de sus grandes dioses. Ellos tenían muchos dioses, pero algo en el espíritu de Cornelio le decía, esos no son dioses. El Dios es el Dios de los judíos. Fíjense, hermanos, alguien que ni judío era. Y en ese entonces, hermanos, los ciudadanos que eran romanos eran ciudadanos de primera clase y los judíos eran segunda clase. Entonces, ¿cómo él, siendo por la sociedad aparentemente más que un judío, cómo se le rendía, se le hincaba y le rogaba y le oraba al Dios de los judíos? Entonces fue algo que Dios vio y le envía a un ángel y le habla, enviara a sus hombres por un tal Pedro, un tal Simón que se hospedaba en la casa de un curtidor. Ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Luego, en Hechos capítulo 10 del versículo 44 al 48, vemos que Pedro empieza a hablarles en la casa de Cornelio sobre Jesucristo. Y de repente, hermanos, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo Pedro estuvo predicándoles? No sabemos, quizás horas, quizás todo un día. Pero el Espíritu Santo, yo les puedo asegurar, hermanos, que no bajó hasta que supo que ellos tenían a Jesús en su corazón. Porque eran personas que desde antes adoraban ya a Dios. Pero cuando les explicaron que Dios era Jesús, imagínense, pues a Jesús aquí, ya lo tenemos. Cuando pasó eso, se derrama el Espíritu Santo y Pedro, pues, ¿cuál imposición de manos? Ahí ahora sí que se la ganaron, ¿eh? El Espíritu solito bajó, no hubo necesidad de una imposición de manos. Esto también nos quiere decir que no es una constante que se reciba el bautismo del Espíritu Santo con imposición de manos, porque aquí bajó solito. Lo que sí es una constante, que ellos tenían un corazón que le rogaba y le suplicaba a Dios, y cuando supieron de Jesucristo, el Espíritu Santo dijo, ahora. Porque sin Jesucristo en nuestro corazón como primer lugar, hermanos, no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo. En inglés hay una palabra que está muy bien puesta en las Biblias, dice fullness, llenura. Para tener la llenura del Espíritu Santo, el primer requisito es tener llenura de Jesucristo en tu corazón. Lleno, que esté lleno tu corazón de Jesús. Ese es el primer requisito para tener al Espíritu Santo. Bueno, como punto 3, va a ser un poquito más largo. Ahorita fui muy rápido. Vamos a ver la conversión de Pablo, que antes era Saulo. En Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 6, vemos que Saulo iba caminando por el camino a Damasco. Bueno, quizás iba lo más lógico es que iba en su caballo, ¿verdad? Porque está muy lejos de caminar. De repente, un resplandor de luz celestial hace que Pablo caiga al suelo. Y una voz que salía le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense, vamos a poner mucha atención en lo que le contesta Pablo, que era Saulo. ¿Quién eres tú, Señor? Y esa voz le dice, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. ¿Ustedes creen que Saulo, como era Saulo, le iba a decir Señor a una voz? No, pero supo que esa voz era Dios. Porque Saulo jamás le hubiera dicho Señor a una voz. Jamás, jamás. Entonces, esa voz le dice, levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá
qué hacer. Después, posteriormente, vemos en el mismo capítulo 9, del versículo 9 al 18, que Pablo estaba sin comer, imagínense. Esa luz lo había dejado ciego. Imagínense que es estar ciego. Cerremos nuestros ojos 5 segundos. Todos los cierran. Imagínense que no sepas que vas a volver a ver la luz. Ábranlos. Va a ser terrorífico. Yo creo que ha de ser peor a que te corten una mano o algo, o sea, los ojos. Es algo muy feo, hermanos, algo muy feo. Entonces, lógico, pues no comía, no bebía. Pero imagínense qué pasaba en su corazón. ¿Cuál era el objetivo primordial de Pablo antes de que lo tiraran del caballo? Acabar con los cristianos. Ese era su objetivo. Y era una persona de objetivos, era una persona que lo que se ponía en su mente, eso hacía. Era muy celosa de su deber. Y para Pablo, Jesucristo no había sido el Hijo de Dios. Entonces iba sobre de ellos. Cuando ve que estaba equivocado, imagínense cómo estaba. Ahora sí que no lo calentaba ni el sol. Ciego, sin comer, sin beber, arrepentido. Y tuvo varios días para arrepentirse. ¿En qué estaría pensando Saulo todo el tiempo? Jesús, Jesús, si eres tú Jesús. Cuando Jesucristo llenó su corazón, es cuando Ananías llega y le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Y posteriormente se bautiza. Aquí también hay que ver algo. Él recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. En la casa de Cornelio recibieron la plenitud del Espíritu Santo antes de bautizarse. Pero en otros casos fue al revés. O sea que tampoco son constantes. Lo que sí vemos es que los que recibieron la plenitud del Espíritu Santo antes de bautizarse, inmediatamente después se bautizaron. También eso hay que poner atención. O sea, no que la recibieron y se bautizaron al año, ¿eh? O sea, inmediatamente se bautizaron. Eso también es algo que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía la llenura de Jesucristo antes de recibir la llenura del Espíritu Santo. Para concluir, hermanos, vamos a hacernos una pregunta bien grande que nos la vamos a tratar de contestar en esta conclusión. ¿Cómo podemos saber cuando una persona tiene a Jesús en primer lugar en su corazón? Punto A es este, hermanos. Si en tu corazón o de alguien que me está viendo en el internet, tu primer objetivo tiene un nombre que no sea el de Jesús, el de Jesucristo, esa persona no está apta para recibir la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Él está poniendo a las personas más importantes. Eso quiere decir que a nadie. Si alguien aquí o en el internet que me está viendo, su objetivo primordial en esta vida es una hija, déjeme decirles que no hay espacio entonces para Jesús ahí, porque el primer lugar es tu hija. El primer lugar no es Jesús, entonces Jesús pasa a ser una persona secundaria. Si tu hijo es lo primordial en tu vida, entonces quiere decir que tu hijo es lo primario y Jesucristo es lo secundario. Si tu esposo es lo primario, estás dejando a Jesucristo como secundario. Si tu esposa es lo primario, estás dejando a Jesucristo como secundario. Cualquier persona, un nieto, un sobrino, cualquier persona que esté adelante de Jesús, a Jesús lo estás poniendo en un plan secundario y obviamente no podrás recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo necesita que
tú tengas a Jesús lleno en tu corazón como primer lugar. Ese es un requisito que vimos en todos los ejemplos como una constante. Otro, hermanos, si en tu corazón tu primer objetivo en la vida tiene algún nombre que no es Jesucristo, tampoco podrás recibir la llenura del Espíritu Santo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Sé muy sincero, quien me está viendo en internet o en este auditorio, ¿qué es lo que te motiva a vivir? Puede ser tu empleo, puede ser tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu cuenta del banco. Puede ser, hay personas que viven para comprarse su caja de cigarros, ¿no sabían? Una vez oí hace muchos años, ahorita se me vino a la mente una persona que decía, a mí con que me alcance para mis cigarritos ya la hice. Bueno, ese es su foco. Hay mucha gente, hermanos, ni se imaginan cuántos millones, es increíble cuántos miles de millones que solamente están esperando el fin de semana para emborracharse. Ese es el foco. Otros nada más están esperando el partido del América o de las Chivas o del Real Madrid. Es verdad, hermanos, es verdad. Para eso viven. Hay personas que si les quitas a las Chivas o al América o como se llama el equipo, les quitas la mitad de su vida. Porque viven para ir al estadio, para su camisa de este año nos ponemos esta de las Chivas porque esta es la del 2017. Y andan al día, andan al día. Hay personas que si les quitas el Facebook, pues les acabaste con su vida también. Ahora, ¿de qué van a vivir? Si cuando van caminando van así, casi los atropellan. Bien, hermanos, el Facebook, yo sé que esto va a ser muy controversial lo que voy a decir, pero las páginas como Facebook en internet, el estar con el celular, provoca muchas muertes, hermanos. Hay muchas personas que los atropellan, hermanos, porque van en el teléfono y cuando menos se dan cuenta ya están cruzando la avenida. Si no, pongan los videos, bueno, otra vez, pongan el celular, ahí van a ver. Hermanos, vean aquí la gente cuando está manejando, es increíble cuántas cosas hace mal por andar en el teléfono, hermanos. Es increíble y en un carro pones en riesgo no solamente la vida de ellos, la vida de todos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de todos, hermanos. Es increíble cómo se ha apoderado las redes sociales de la vida de la gente, hermanos. No estoy diciendo que las dejen, lo único que estoy diciendo es que no los absorban en primer lugar en su vida. ¿Sí me explico, verdad? O sea, que Jesús sea el foco, el primer lugar en su vida. Y las redes sociales que sea secundario. ¿Sí me explico, Tu esposo, estoy diciendo, fíjate, aquí va a haber mucha controversia. Ay, como a mi viejito lindo, ¿no? Pues a tu viejito lindo, por más bonito que esté o por más feíto que esté, déjalo en el aspecto secundario. A tu esposa, por más guapa que esté o aunque no te guste o como te guste, lo que sea, pero déjala en aspecto secundario. Tu hijo, que es el hijazo de tu vidaza, mi Gordolfo Gelatino, como decían los polivoces. Hijazo de mi vidaza, decía la señora. Si alguien ha visto esa película, dice, no, pues nadie, bueno, era de mis tiempos. Pues sí la han visto, yo sé. Déjenlo en aspecto secundario. Su hija, ay, que mi hija, que la más bonita. Y hay así varias personas que a la que está más bonita, sus vestiditos y todo. Y a la feita, no, mija, es que esos vestiditos a ti no se te ven. A ti como que no te quedan, No, hermanos, tu hija, la más bonita, también pasa aspecto secundario. Ay, que mis cigarritos, que mis Marlboro, pues los cigarritos también pasan aspecto secundario, hermanos. Jesús tiene que ser el aspecto primario, tiene que ser el amor de tu vida, porque Él murió por ti. Pero déjame decirte algo, Él murió por ti, pero hoy en día está más vivo que nunca. Hoy en día Él está en este auditorio, hermanos. Hoy en día Él está en tu corazón, pero Él quiere ser el único, hermanos. Él quiere estar adelante de todo. Él quiere que lo pongas adelante de todo, hermano. Él te ama tanto, te ama. Nadie te va a amar como Él. Él nunca te va a ser infiel. Y Él nunca te va a mentir.
Y Él te adora y te ama y solamente quiere estar ahí, pero quiere que lo pongas en primer lugar. Tampoco te está impidiendo que pongas a toda tu familia, a todos dentro de tu corazón, pero tienen que ir atrás de Él. Y de premio, hermanos, pídele a Jesús la plenitud del Espíritu Santo y te va a llenar de un poder, de una seguridad que no te la vas a acabar. Yo sé lo que les digo, hermanos. Y vas a poder hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Miren, hermanos, antes de hace una hora yo no podía ni pronunciar 5 palabras sin toser. Es más, ni al cantar pude hasta que me concentré y dije, Diosito, ayúdame porque yo no puedo. Yo no sé cómo voy a hablar. No lo puedes hacer, pero no tienes que sacar. Miren, hermanos, créanme, Dios es testigo. Ahorita que les estoy hablando, no he sacado a Jesús ni un segundo de mi corazón. Porque si no, se me ve la voz. No voy a poder ya. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Y ahorita que me baje, tengo que concentrarme, tengo que ponerme las pilas para que no se salga, hermanos. Porque si no, entra la carne. El diablo anda como león rugiente, dice, ahorita se me descuida o ustedes, cualquiera de ustedes, ahorita andan con Jesús, todo, pero cuando salgan de ahí me los agarro. Y voy a poner una muchachona con una falda hasta acá, dice, y ahorita me los agarro. Si no, les voy a pasar marihuanito ahí por enfrente y, ¿ya viste cómo huele? Y ahorita me lo agarro a ese. O a con el Facebook. Mira, ¿ya viste el comentario que puso la Clotilde? Ay, ¿qué puso la Clotilde? Pues que se va a ir a Pakistán. Ah, caray, Pakistán. Pues, bueno, y ya te pescó. Ya te pescó, hermano. Ya te pescó. Entonces, hermanos, no bajemos la guardia. Abramos nuestro corazón a todos nosotros y todo lo que nos estorbe, la mejor forma no es que se lo digas al psicólogo. Díselo a la congregación, hermanos. Pero acuérdense, tenemos que ser maduros en Cristo, hermanos. Tenemos que ser nobles, humildes. No importa quién se haya caído o quién no. Estamos para levantarlos, para abrazarlos, para amarlos y para decir que estamos con Él y que oramos por Él y que todos somos uno en Cristo Jesús, hermanos. Es a donde tenemos que llegar. Esa es la iglesia del primer siglo, tenemos que llegar. Y el Espíritu Santo, yo sé que se encuentra en todos ustedes. Pero ayudémosle al Espíritu Santo a que Jesús solamente sea el Rey, el primer lugar en nuestra vida, para que Él entre solito así y te llene por completo tu espíritu. ¿Sale? Sale, pongámonos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a decirle a Jesús: Señor nuestro, Padre nuestro, tú que eres bueno y tú que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Qué regalo tan maravilloso nos diste, Señor, a Jesús, al único, al inmaculado, Señor, al que nos ama, al que murió por nosotros y el que ahora está más vivo que nunca en nuestro corazón. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, porque este es un regalo maravilloso, que Jesús habita en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que jamás pase a segundo lugar en nuestra vida. Ayúdanos desde este momento, que yo sé que quien me está escuchando en internet y en este auditorio lo acaba de poner en primer lugar en su corazón. Ayúdanos, Padre Santísimo, que no se vaya de ahí nuestro precioso Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro maravilloso Jesús, nuestro Jesús lleno de amor, que sea quien habite en primer lugar en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos voltees a ver, Señor, y te rogamos, teniendo a Jesús en primer lugar en nuestro corazón, que nos llenes de ese maravilloso bautismo en el Espíritu Santo, de esa maravillosa plenitud, para que tengamos el poder y seamos fuertes testigos de nuestro maravilloso Jesús cuando salgamos por esa puerta. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.